Cuando nos unimos, podemos romper los techos de cristal que nos limitan y silencian las voces que perpetúan la violencia y los estereotipos de género. Juntos podemos construir un futuro donde todos seamos libres para soñar, crecer y vivir sin miedo. Hola, muy buenas tardes. Hoy damos inicio a una serie de episodios que vamos a tratar en nuestro podcast Sin Filtro y Sin Miedo. Tenemos hoy el tema del techo de cristal y a nuestros invitados de lujo. René Salamea Vallejo es psicólogo clínico, magíster en psicoterapia integrativa, con amplia experiencia en procesos de desarrollo social y defensa de derechos humanos. Ha sido director de la aldea infantil SOS en Cuenca, responsable del proyecto de fortalecimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, ex vicepresidente del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, ex director nacional de Desarrollo Infantil Integral en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Además, lleva muchísimos años siendo docente de la Universidad de la SUAY, donde ha impartido muchos talleres sobre masculinidad. Tenemos también a Maya Mera Silva, con amplia formación y experiencia en temas de género y desarrollo personal. Por más de 20 años, ha contribuido en procesos de desarrollo social local, dirigidos sobre todo a mujeres y jóvenes, trabajando con organizaciones públicas y privadas en temas de género, liderazgo transformacional, fortalecimiento organizacional. En la actualidad, Maya se desempeña como coordinadora de proyectos en la Fundación Guaponi, donde ha aportado al desarrollo de proyectos que promueven la igualdad de empoderamiento y sobre todo de oportunidades a las mujeres en espacios como el municipio de Cuenca, Fundación Ayuda en Acción, Fundación Española IPADE, Fundación Retal España, Programa Radial de Caleidoscopio, La Cultura desde todas las miradas, y el proyecto Mujer, Imágenes y Testimonios, entre otros proyectos. Y en el ámbito privado nos ha dicho Maya, que es madre, compañera, amiga y hermana. Les damos la bienvenida a René y a Maya. Muchísimas gracias, Katy. Muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestro tema. Sobre todo, aclaramos a la audiencia qué significa techos de cristal. El techo de cristal es un término que se refiere a las barreras invisibles, a las barreras que percibimos las mujeres que nos impiden acceder a puestos de altas direcciones o avanzar en nuestra carrera profesional. Nuestra pregunta primera va para tanto René como para Maya. Quiero que me digan desde su perspectiva y experiencia cuáles son las principales causas que contribuyen a la existencia del techo de cristal, enfocándonos en nuestro contexto, en Cuenca. Maya. Listo, Katy, gracias. Yo creo que es una combinación de diferentes factores. Yo creo que en Cuenca, al igual como sucede en otras sociedades, en otros lugares, también nosotros tenemos esa parte común. En Cuenca confluyen esta combinación de factores que son estas barreras estructurales, organizacionales, que son culturales, sociales, que dan como pie a que pase lo que sucede en nuestras sociedades, a la construcción, por ejemplo, de los estereotipos de género, y los estereotipos de género dan paso a los roles asignados a hombres y mujeres, roles diferenciados. Entonces, esos roles diferenciados nos dice la sociedad desde una construcción social, digamos, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer en esta sociedad y cuáles tienen que ser esos comportamientos validados. ¿Qué quiero decir? En el caso de las mujeres, por ejemplo, a nosotros en los roles se nos asigna el tema de que somos débiles, somos emotivas, somos sensibles, esos son nuestros comportamientos, cuidadoras. A los hombres se les asigna otros roles. Son autoritarios, son los que toman las decisiones, son fuertes, muy poco emotivos, por ejemplo. Otro factor para mí importante que hay que anotar es, por ejemplo, la división sexual del trabajo. Porque en esa división sexual también se nos pone a las mujeres y a los hombres en roles diferentes. Las mujeres somos encargadas de la reproducción
y los hombres son de la producción. En ese caso, ¿qué sucede? Lo que hacen los varones en nuestra sociedad, en Cuenca y en este planeta, ese rol productivo es remunerado, es valorado, es reconocido. En cambio, el rol reproductivo que ha sido asignado a las mujeres no es remunerado, no es reconocido, no es valorado. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Que en el caso de las mujeres, nosotras tenemos una carga mayor al momento del cuidado en la familia, ¿cierto? Por lo general, a todas. Hace poco leía una estadística que decía que en Cuenca, bueno, en el Ecuador y en Cuenca es esta estadística, que los hombres dedican 1 hora y media promedio después de que regresan de sus trabajos afuera para participar en el cuidado de la familia, de la crianza y eso. Las mujeres son 4 horas mínimo. ¿Qué significa eso cuando hablamos de techos de cristal? Cuando lo que tú acabas de decir, esta imposibilidad, estas barreras de ir accediendo en nuestro campo profesional, que tenemos menos tiempo. Y por lo tanto, al tener menos tiempo, también tenemos menos oportunidades, no solo menos tiempo, es toda una construcción cultural, tenemos menos oportunidades, menos acceso a la posibilidad de ascender en nuestras labores profesionales. Yo señalaría esos. También sí creo que debemos mirar que sí sucede en nuestra sociedad el hecho que históricamente nuestras empresas y organizaciones tienen un modelo masculino de gestión. Y en ese modelo masculino de gestión, las mujeres hemos aprendido como a intentar insertarnos ahí. ¿Por qué modelo masculino? Porque tiene que ver con toda esta construcción cultural. Entonces, si las mujeres no tenemos mucho tiempo, obviamente se ve reflejado en estos espacios laborales. Por eso hablamos de un modelo masculino laboral. Y ahí es donde las mujeres, ahí es para mí esta visión de que van configurándose estos techos de cristal, se van estableciendo en este caso en la forma laboral. Y a mí me encanta cómo explican, ¿no? El techo de cristal, que las mujeres somos las que vemos a través de ese techo invisible, cómo los hombres van superando, cómo van creciendo, cómo van avanzando, y nosotros no podemos pasar desde ahí. Cuéntame, René, desde tu visión, desde tu perspectiva, tu experiencia de la psicología clínica, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos estos techos de cristal? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme. También Un placer, muchísimas gracias René. a Maya por estar aquí. Me parece que es un tema súper importante de tenerlo en cuenta, y lo primero que quisiera establecer es que no se trata de una cuestión solamente de voluntades, sino más bien sigue siendo un problema sistémico. Y a mí me gustaría plantear cosas desde el punto de vista de la masculinidad, desde el punto de vista de los hombres, que nos está costando mucho insertarnos dentro de este proceso de transformación. Existen evidentemente un proceso de cambio, se está desarrollando, se han desarrollado leyes, existe mayor conciencia. Sin embargo, se ve que existe un límite, y eso me parece a mí que se debe fundamentalmente a la imposibilidad de los hombres de insertarse en este proceso de cambio y cómo nos estamos quedando atrás. Y para eso no solamente es necesario desarrollar la conciencia, cada vez hay mayor conciencia, sino que existe la necesidad de desarrollar políticas públicas que apoyen la inserción del hombre en estas tareas de cuidado, en las tareas domésticas, y que de esa manera podamos acompañar este proceso, que además tiene a veces como consecuencia que no solo que las mujeres tienen que desarrollarse, crecer, y que les cuesta un montón y que luchan un montón y que tienen un gasto emocional y también una carga enorme de trabajo, también tienen que encargarse de todas las tareas domésticas, de todas las tareas de cuidado, y incluso en esos espacios encontrar algo personal, y se vuelve un círculo vicioso que en psicología vemos mucho, de muchas mujeres muy cansadas, muy emocionalmente desgastadas. La carga mental que se llama, ¿no? La carga mental que vas dividiendo en tu cerebro, espacios para tu hijo, para tu pareja, para el trabajo, para el otro hijo, la casa, hasta las mascotas, todo se mete en esa carga mental. Exacto, con unas demandas imposibles de sostener. Y muchas veces se empieza a descuidar efectivamente
esta zona de cuidado, porque los hombres no estamos participando de eso, y no creo que solo sea una cuestión de voluntad o de falta de conciencia, sino que existe esta idea de que el hombre debe proveer, y por tanto en los trabajos muy difícilmente te dan permiso para acudir a las necesidades que la vida educativa de tus hijos siempre van a estar presentes y latentes, porque siempre te dicen cosas como, pero no podrá su mujer, o qué le pasa a su mujer que no puede ir. Y entonces creo que es necesario todavía alentar a políticas públicas que, digamos, participar del desarrollo de políticas públicas que apoyen la inserción de los hombres en este tipo de tareas, justamente para que exista una verdadera equidad, no solo porque esto beneficia a nuestras compañeras mujeres, sino porque nos beneficiaría a los hombres también, en el sentido de que esta responsabilidad de proveer también provoca muchísimos problemas de salud mental, muchísimos problemas de salud física, y perdemos la oportunidad de vincularnos de manera más cercana con nuestros hijos y de disfrutar de las tareas de cuidado que son súper gratificantes. Entonces, tú sí percibes que hay un cambio en la actualidad, en que los hombres son más sensibles, tal vez empáticos, y creen y ya entienden el término techo de cristal. Bueno, no creo que usen el término techo de cristal porque es nuevo, pero en verdad hay una barrera invisible, y me parece que la Y barrera... lo que significa, tal vez. Claro, pero creo que es debido justamente a que los hombres debemos participar de este proceso con mayor libertad, y no solo se trata de una cuestión cuantitativa de voluntad, sino también de que se le pueda reconocer al hombre como en su capacidad de cuidado, porque muchas veces pasa que en estos procesos psicológicos de los que yo te puedo dar testimonio, muchos hombres quieren participar de estos procesos de cuidado, pero a veces existe la demanda de que sea de una forma para la cual todavía no han entrenado, y entonces se le dice, vos no te metas, vos no sabes, vos no puedes, ¿no? Entonces hay la necesidad de despertar mayor conciencia, mayor sensibilidad. Es necesario generar estas políticas públicas, porque no es una cuestión solamente de voluntad, para que se aliente, para que se promueva la participación de los hombres en las tareas que justamente deben ser compartidas. Perfecto. Nosotros tenemos el público, a nuestro público joven, que es nuestro productor, nuestro técnico, que son jovencitos, tienen 24 años, 28 años, y quisiera hacerles una pregunta a ellos. ¿Ustedes han escuchado el término techos de cristal, Mateo? ¿Has escuchado? Yo no había escuchado nunca el término. ¿Y tú, Esteban? La verdad no, primera vez que escucho. Entonces, aquí va mi siguiente pregunta, Maya. Si te das cuenta, términos que en otros países, en otros contextos, son súper escuchados, como el techo de cristal, el suelo pegajoso, que ya luego les contamos un poquito. ¿Qué crees que deberíamos de hacer, Maya, para educar a nuestra juventud, a nuestra niñez, adolescencia, a manejar estos términos y a ser empáticos también con lo que contiene, ¿no? Lo que significan estos términos? Fíjate que el techo de cristal salió en los 70 y creo que fue en los 80 donde ya se popularizó. Desde ese momento hay, como tú dices, espacios y en otros lugares donde se trabaja mucho desde los techos de cristal. Y justamente la evidencia de que estemos acá en donde todavía eso no es común, es como una invitación a mirar qué está pasando. Es como esta revisión que yo decía inicialmente, como encontrar el origen de por qué estamos así, y para tomar conciencia, lo que les estoy escuchando, para mí la educación, lo que tú dices, es fundamental. Para mí la educación es además un término o es un contenido mismo que me apasiona, porque depende de qué educación sea la que podamos aplicar. Mi apuesta es una educación que permita pedagógicamente o metodológicamente, que sea esa educación que permita que la información que yo voy a entregar la puedan integrar de verdad, de manera real, las personas que le están escuchando. Porque si no, no sé si comparten, se queda en mera información, en textos. Yo puedo leer un lindo texto sobre el techo de cristal o sobre lo que pasa a las mujeres o si tenemos o no oportunidades, y en ese momento me puede resonar un poco, pero es información que la sigo
alimentando con más información. ¿A qué quiero llegar? A que si encontramos una método, de hecho es la que proponemos, si encontramos esta metodología que permite que vos integres, ¿cómo integras? De manera experiencial, que esta educación sea una educación que se la haga de forma experiencial, que quienes están escuchando esta información la puedan vivir para que en ese momento, o sea, yo leo, me doy cuenta, hacer procesos de darse cuenta de la información. Es decir, si empiezo a tocar estos temas, poder ser guiado de tal forma, entregar herramientas de tal forma para que en ese momento yo pueda darme cuenta de que primero visibilizar que esto está sucediendo, que esto es real. Y el momento en que yo me doy cuenta de eso, ir un poco más adentro y preguntarme de qué manera me afecta a mí. Estoy pensando en los chicos, chicas, jóvenes, ¿de qué manera me afecta a mí? Porque tal vez es solo un discurso para las mujeres. Yo coincido contigo totalmente. Aquí debería haber una comunión entre hombres y mujeres. Porque el tema, si bien, y no podemos negar, acá las más afectadas somos las mujeres en nuestras sociedades, también les afectan a los varones. Entonces, desde ahí, darme cuenta cómo me está afectando. Y si por último puedo decir, no, a mí no me afecta, pero puede suceder algo también muy importante de darme cuenta que puedo estar contribuyendo desde algún comportamiento, desde algún hábito, a que esto se fomente, porque no soy consciente de que esta realidad, para usar de lo que estamos hablando, se ha llamado techo de cristal, tiene un origen histórico, tiene repercusiones totalmente reales a nivel personal, pero a nivel de sociedad en general. Para mí la educación, vista así, tiene montones de herramientas. La una, como te digo, hacerla experiencial, hacerla lúdica, hacerla que realmente quienes reciban la educación, estoy pensando en las diferentes edades, aulas, espacios, momentos, puedan salir de esa charla diciendo, me acabo de dar cuenta de tal cosa y ahora con eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es ahí sí mi tema de responsabilidad? Y ahí empiezo a generar una corresponsabilidad con lo que está sucediendo, porque no estoy al margen, no soy ajeno. Y nunca lo he sido, solo que no tenía ese conocimiento, o no tenía ese conocimiento de esa manera que me invite a hacer una reflexión conscientemente. Pero ahora que ya lo soy, pues listo, resulta que también tengo un tema de corresponsabilidad. ¿Qué hago con eso? Genial. Sí. ¿Y cómo se explicaría eso, René, desde la ver, psicología, ese cambio conductual, actitudinal? Me gustó mucho lo que dijo Maya porque se parece mucho a lo que a mí me encanta el psicoanálisis, que es hacer consciente de lo inconsciente, ¿no? Exacto. Claro, no estamos hablando de lo mismo, pero va por ahí también. Y me hizo acuerdo de unas experiencias que hemos tenido aquí en la universidad, donde hemos hecho algún trabajo en ese sentido, de trabajar las nuevas masculinidades, como estaba señalando hace poco. Es necesario que nos insertemos en este proceso de transformación. No podemos estar al margen de los cambios que son producto de la lucha de las mujeres fundamentalmente, pero que en realidad al ser seres conscientes y que podemos tener reflexión, nos damos cuenta que es muy justo, pero necesitamos hacer transformaciones de lado y lado, muchísimas transformaciones. Entonces, lo que dice Maya me hace acuerdo a la experiencia que tuvimos solamente hace 2 días con los compañeros que participaron del taller de masculinidades promovido justamente por el Departamento de Género y que se da aquí en la universidad, lo cual demuestra el espacio que tienen estos temas. Y ocurre esta situación donde los compañeros finalmente se acercan y dicen, no me había dado cuenta de eso. Tienes toda la razón, yo tengo 2 hijas, a mí eso me preocupa muchísimo, yo no quiero que vivan en un mundo injusto para ellas, o no me había dado cuenta de estas cosas. Yo le digo, cuando veo a niñas, le digo princesita, y cuando veo niños digo campeón. Y no, mi hija también puede ser una campeona. Entonces, desde el discurso, que es fundamental, y por eso estas metáforas como el techo de cristal ayudan muchísimo a darle sentido y a darle un significado, que esta idea de que se puede romper, ¿no es cierto?, que se debe romper, ayuda muchísimo porque el lenguaje construye la realidad en la que vivimos. Entonces,
tal como describe nuestro compañero que se acaba de dar cuenta, yo le digo campeón a los varones y a mis hijas princesitas, entonces les estoy asignando también una forma prioritaria de ser en el mundo. Súper interesante. Y a propósito del taller que tuvimos, hubo esta conciencia que va a ayudar muchísimo a reposicionarnos. ¿Y qué está haciendo Waponi? Escuché de una campaña que ustedes están armando para tratar de romper este techo de cristal. Sí, justamente estamos terminándole de dar forma ya a la campaña. Es una campaña de prevención de violencia contra las mujeres, en donde estamos utilizando justamente la metáfora del techo de cristal. Es una campaña inmersiva, lúdica y experiencial. Desde nuestra experiencia que va a la filosofía que tiene la Fundación, que se alinea con el propósito y con el quehacer de cada una de las que estamos en la Fundación, porque es una apuesta de vida. Y la mirada que tenemos del trabajo es una mirada en la que coincidimos en la necesidad de trabajar todos los temas. La Fundación tiene diversos proyectos, pero trabajar todos los temas desde un paraguas al que nosotros le llamamos trabajar desde el ser, que es este tema de tomar conciencia a través de herramientas como es darte cuenta, como es el asumir, como mirar en los resultados de tu vida, hacer este análisis y ver qué está pasando. Entonces, en ese contexto, la campaña tiene esas características. Es inmersiva, la estamos diseñando para que, en donde lo vamos a intentar que sea itinerante también, es decir, una campaña que va a trabajar la prevención, porque de hecho la violencia contra las mujeres está sobre el tapete, quiero decir, es un tema sobre el que hablamos, es un tema que lastimosamente, dolorosamente forma parte incluso de las redes del día a día. Todos los días nos encontramos en las diferentes redes de mujeres violentadas, de feminicidios, de desaparecimientos, está ahí. Entonces, el tema por sí está ahí. Sin embargo, las cifras, a pesar de los esfuerzos tan increíbles que hacen las mujeres en este país, también con los hombres, pero que hacen el movimiento de mujeres en este país, a pesar de todos los esfuerzos, nos muestran que hay que hacer mucho más y sobre todo hay que hacerlo rápido. O sea, ya no tenemos mucho tiempo porque las cosas desde hace rato se están saliendo, se desbordan. Entonces, desde ahí, esta campaña justamente lo que busca, y utilizando el techo de cristal como metáfora, es que las personas, mujeres, jóvenes, niños, niñas, porque qué importante que es el tema de los niños y los jóvenes, y que los hombres incluyan en esta apuesta, que de hecho hay muchos, yo conozco que se han sumado a las filas y se ha vuelto como una suerte de un compromiso ya que pasa de ser de hombre o mujer. Yo creo que posiblemente para mí, que es algo que siempre ando dándole las vueltas en estos temas, para mí me voy a atrever a decir, para mí es como dar un paso más y empezar a hablar de las personas, de los seres humanos. O sea, ya la diferencia hombre-mujer, dar un paso. Es necesario, absolutamente necesario en el momento, es absolutamente válido seguir trabajando desde la perspectiva de género por nuestras realidades. Sin embargo, es como vamos avanzando en esa inclusión para que ya se vuelva un tema de ser humano, porque todos los seres humanos estamos afectados. Volviendo a lo de la campaña, entonces esta campaña está diseñada para que las personas que entren, porque va a ser un espacio físico diseñado comunicacionalmente, puedan vivir a través, por eso es inmersiva, puedan vivir, ver el techo de cristal. Hay una serie es una metodología que en cada parte lo que hace es invitar a la participante o al participante que se vaya dando cuenta justamente, que se vaya dando cuenta de qué sucede con el tema de violencia y qué sucede en su vida con el tema de violencia. Entonces, ir trabajando en diferentes espacios de manera lúdica, de manera inmersiva, para que al final de esto, de forma experiencial, podamos, utilizando, romper el techo de cristal. Y continuar hacia el trabajo de una prevención. Para nosotras, como decía, porque si de hecho la violencia ya contra las mujeres está en el tapete, qué importante, qué fundamental es trabajar en la prevención. Esos mecanismos para no llegar
al acto violento. Y lo que tú decías de la experiencia con los chicos que has trabajado el tema de masculinidad, fíjate que en los talleres, algunos de los talleres que la Fundación da, nos han pasado cosas tan lindas, por ejemplo, en temas de prevención de un compañero, porque era un tema, pero estaban hombres también ahí, que al final del taller y por la metodología que fue dada, y parte del taller al final era preguntarles, y ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer frente a todo esto? Entonces, claro, las mujeres empezaron a construir una serie de propuestas maravillosas. Y ahí uno de los compañeros dijo, yo ya sé qué hacer. ¿Qué? Le dijimos, ¿qué? Dice, ahora me acabo de dar cuenta que primero la importancia de hablar de este tema. Y yo sí puedo hacer algo. Él, un chico de unos 4 o 5 años, su hijo, el hijo de los participantes, estaba sentado jugando con plastilina y él dice, yo puedo hacer en lo que le muestre a mi hijo, en lo que le diga a mi hijo, en el ejemplo que yo le dé a mi hijo, puedo hacer el cambio. Y si él cambia, posiblemente va a poder hablar con los amiguitos cuando vea actos de violencia. Entonces, esa es como para nosotras la idea, el insight que podría ser de la campaña, el ver hacer, ¿no? El ejemplo. ¿Y tú cómo le verías, René? ¿Crees que si se manejase un concepto, el contenido de la campaña es insight, desde el dar el ejemplo, nuestros hijos son nuestro espejo? ¿Qué tips les darías, por ejemplo, a Guaponi o a los que trabajamos en este tipo de campañas sociales de prevención de la violencia contra las mujeres? ¿Qué podríamos hacer para que esto sea más fácil, para que esto sea real y se pueda cumplir? Que ¿no? se vuelva real lo que tú dices. Bueno, o sea, primero quisiera expresar mi profundo respeto por lo que hacen ya, ¿no? Yo no quiero que pueda aportarles mucho más de lo que ya han hecho un camino bárbaro, se conoce de la fundación toda la vida. Yo me he relacionado con estos equipos de trabajo. No he tenido la suerte de conocer a Maya, pero he estado en todos estos procesos de transformación. Son muchísimos años también en los que he trabajado sobre todo con niñez y adolescencia. Pero quizás puedo decir algo que me parece que es importante, que es profundo, que es muy relevante. El verdadero campo de batalla es el lenguaje. Porque el lenguaje es lo que constituye nuestra subjetividad. Entonces, parte de los procesos deben incluir siempre esta reflexión acerca de cómo decimos las cosas, acerca de qué tipo de calificativos o adjetivación les damos a los niños, a las niñas, ¿no? Porque siempre estamos vinculando, por ejemplo, a la masculinidad con la fuerza, el poder. Y a partir de este tipo de coordenadas construimos no solamente la subjetividad, sino también establecemos el marco en el que el deseo humano se va a conformar. Y ahí, por ejemplo, existe todavía la necesidad de observar a dónde está apuntando nuestro deseo, porque muchas veces esa demanda, ese deseo que apunta a ciertas direcciones, sigue demandando, y claro, yo me estoy refiriendo a las masculinidades, hombres fuertes, que no se muestren vulnerables, porque el hombre bondadoso, preocupado, comprometido afectivamente, lamentablemente, en la práctica, como dicen Maya, no es deseado. El hombre deseado es el hombre fuerte, el que es capaz de cumplir, el hombre que resuelve, por ejemplo, es algo que últimamente está en las redes, ¿no? Claro. Sí. Y la verdad es que sigue sosteniendo este punto de vista hegemónico que hace que sea muy difícil que se rompa el techo de cristal, porque lamentablemente no hay esa integración, como dice May, me gustó mucho porque justo va por la línea que yo estoy diciendo, hombre o mujer, personas, seres humanos, personas, o sea, no es que eres hombre, que eres mujer o cualquier otra opción que puedas tener en relación a cómo te identifiques, sino que al final somos personas y en esa lógica el lenguaje no alcanza a categorizar todo lo que yo tengo adentro, porque lo que tengo adentro es muy singular, muy, muy mío, y a lo mejor las categorías que tengo para expresarme reducen muchísimo esas sensaciones particulares que yo experimento. Entonces todavía hay muchísimo que hacer y pienso que estamos en el camino,
pero necesariamente hay que trabajar en el lenguaje. Yo puse un ejemplo muy sencillo del compañero profesor que es muy inteligente, además que se dio cuenta con el taller, esta cuestión, yo le digo princesa y le digo campeón. Y de esa manera estás marcando de alguna forma en la subjetividad de ese niño cómo debe ser en su vida. Y bueno, lo dice, esto que estoy diciendo lo dice Lacan y también lo dice Judith Butler, también lo plantea Simone de Beauvoir con este del libro del segundo sexo. Y a mí me encanta reflexionar sobre esto porque básicamente de eso se trata mi trabajo, descubrir estas diferencias entre lo que se dice y lo que se está diciendo. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, yo quiero tocarles un tema. Yo no sé si han escuchado o si han visto ya, hay una miniserie que está de moda, que se llama Adolescencia, que está en Netflix. ¿Todavía no la has visto? No he visto, pero sí he oído. Tengo que ver. Tienen que verle. ¿La has visto? Bueno, yo les comento. Es una historia justo que estamos analizando en una de mis materias, que es redacción audiovisual, y analizamos sobre todo la construcción de personajes, la construcción del guión, de la historia, porque toca un tema que está en auge, que es y eso quisiera hablar con ustedes. Hemos llegado a un punto, a veces los extremos nos llevan a esto, en que el feminismo ha hecho que se levante todo un grupo de hombres en contra del feminismo, que ya lo sabemos de toda la vida, pero ha llegado a un tema ya de violencia, ¿no? Sobre todo estructural, manejada en redes sociales. Este grupo se llama manósfera, machosfera, menosfera, exacto, le llaman de varias formas. Bueno, es como ese grupo de hombres que a través de blogs, redes sociales, incitan al odio a la mujer, pero ya a un punto enfermizo que asusta, y esta miniserie abarca justo eso. No les voy a contar, no quiero spoilear a la audiencia de qué se trata la serie, es más, yo les invito a ver, es una miniserie de 4 episodios, pero que nos sacude a los padres que tenemos hijos adolescentes porque nos hace pensar, todo está en las redes. O sea, ustedes ven esto y se enteran de que hay un lenguaje a través de los emoticonos que significa cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te odio. Hay un grupo de seres que te están incitando a que si la mujer no te permite una relación sexual, te vayas en contra de ella, seas violento en contra de ella. Los incels, que son estos célibes involuntarios porque culpan a la mujer y al sistema de ellos no poder tener pareja, pero ya se vuelven esta cultura de odio, este discurso de odio brutal. Con base en esto, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer contra estas redes sociales que ocupan 8 horas o más horas diarias del tiempo de nuestros hijos, hijas, que están mirando y viendo y aprendiendo y se chocan contra esa presión social, con la necesidad de aprobación de sus pares? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la educación, desde la academia, la comunicación? René y luego Maya. Vamos. Okay. Bueno, a ver, lamentablemente la tecnología viaja a una velocidad diferente de nuestra capacidad de reflexión y viaja a una velocidad diferente de las legislaciones que pueden hacer para protegernos del mal uso. Es inevitable que esté ahí. Es algo que debemos aceptar, es de algo que debemos integrar a nuestra vida, debemos formarnos, interesarnos, porque nuestros hijos, como ves, son nativos digitales y ellos saben exactamente cómo usar las plataformas, cómo eludir controles, y no hay muchos controles, y peor en esta época que estamos viviendo de aceleracionismo, con un presidente Trump que busca liberar todos los límites posibles. Yo creo que la única respuesta que puedo darte es que debemos conocer, debemos meternos, debemos informarnos, no podemos permanecer siendo analfabetos digitales, necesitamos saber de qué se trata y necesitamos integrarnos compartiendo con nuestros hijos qué es lo que están haciendo en las redes sociales, cómo funcionan, los chistes que hacen, los contactos que tienen. Y no hay manera de evitar que enfrenten situaciones de mal gusto, que enfrenten posibles ataques o posibles intentos de abuso a partir del uso de la tecnología, pero sí debemos estar ahí para poderles apoyar. Entonces, lo primero que necesitamos es calmarnos con el tema, aceptar, hay un concepto que me encanta, aceptación radical, aceptar que están ahí, esta cuestión de prohibirles, quitarles el celular, limitar el tiempo en las redes de forma
condicionada o como castigos, no funciona. Solamente hace que el niño se retraiga, esconda esa actividad, tenga resentimiento. La cuestión es reflexionar con los chicos, hablar abiertamente, podernos acostar para ver qué le aparece el algoritmo en las redes sociales, reírnos de algunas cosas. Y ahí podemos también tener una opinión y preguntarle, ¿y tú qué piensas de esas cosas? Hace poco mi nena me decía, y me parecía súper interesante, dice, el algoritmo de Instagram está mal. Están mandando, no me acuerdo el término porque no se nos queda. Pero era un término respecto a un tipo de contenido que es grotesco, donde existen escenas terribles, ¿no? Gore, ¿no era Gore? Gore. Exacto. Estás bien informada. Sí. No, nuestra audiencia joven que aquí nos ayuda. Entonces me dice, hay un montón de contenido Gore, el algoritmo se volvió loco, se supone que esto no debe pasar. Y le pregunto, ¿y tú qué piensas? No, pues es terrible. ¿Y qué consecuencias crees que pueda tener eso para la cabeza de un joven? O sea, para que ella reflexione respecto a uno más pequeño, ¿no? No, pues esto es terrible para los chicos, porque no sé qué. ¿Y qué te llama la atención de eso? Y así tuvimos una conversación que más o menos lo hicimos en una hora y obviamente le sugerí después que ese tipo de contenido, desde el punto de vista de mi profesión, tiene un efecto muy nocivo porque genera unos cambios terribles respecto a lo que se puede pensar acerca del mundo, ¿cachas? Es como romper barreras y genera impresiones psíquicas, huellas némicas. No, es terrible, o sea, es terrible. Evitar que enfrenten estas cosas no existe. Posibilidades peor en un mundo acelerado donde la tecnología no está al servicio del desarrollo humano, sino está al servicio del capital. Entonces lo que se interesa es mantener al público frente a las pantallas, entonces van a ofrecer el material que pueda sostener esas miradas. Lo que hay que hacer es involucrarnos y apelar a la capacidad de reflexión de nuestros hijos. Confiemos en ellos, demos la oportunidad de que ellos tomen sus propias decisiones. Se van a equivocar, evidentemente, pero encontrarán su camino si les castigamos, si les condicionamos. Lo único que vamos a lograr es que se distancien de nosotros, no nos cuenten lo que estén haciendo y estén en mayor riesgo de que les pueda ocurrir algo que sea en detrimento de su salud mental. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Maya, qué opinas? A ver, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el enfoque va justamente por darnos cuenta que es una realidad, tal cual. Las redes están, la tecnología está. A mí me parece que para tal vez contribuir un poco a lo que tú dijiste, el ejemplo de esta serie nos puede permitir hacer lo que tú dices. Es una serie, sí la vi, que enfoca todos estos temas. Entonces nos puede servir como herramienta para el debate y para la discusión, ¿verdad? Utilizar eso para mí es como ir encontrando en nuestros ámbitos profesionales, en nuestros ámbitos familiares, ir encontrando esas herramientas que nos lleven a lo que tú dices, si nos centramos en nuestra relación madre-hijos, padres-hijos, que nos permitan generar esos espacios de debate, no sé si la palabra es de debate, de conversación, en donde podamos, si son chiquitos, entregarles nosotros, como papás y mamás, y de una forma consciente, la información que creemos les puede sostener en un momento determinado, en su edad, correspondiente a la edad que tengan, digamos, sí, una información que les pueda sostener. Para mí ahí, escuchándote, qué importante es el trabajar con el tema del autoconocimiento. Y el autoconocimiento, desde guaguitos, yo también de esas divagaciones que hago, yo creo que si nosotros tuviéramos como un enfoque transversal en nuestra educación, en los diferentes espacios, desde guaguitos, que sea como una materia, un enfoque transversal, el autoconocimiento, ¿qué lograríamos? Lograríamos que estos niños, niñas vayan creciendo, desarrollando, por ejemplo, algo que toca la serie, el tema de la autoestima. Porque un guagua con autoestima fuerte, concebida, no que está esperando el reconocimiento afuera, sino que aprende a valorarse él, a reconocerse él desde esa mirada interior, entonces tiene muchísima más fortaleza
para más grande, en una edad adolescente, por ejemplo, poder mirar lo que le toca vivir, porque está en este tiempo y en este planeta, con discernimiento. Ese discernimiento que a él le va o a ella le va a permitir decir, esto me conviene, esto no me conviene, por aquí voy. Esos espacios, lo que tú decías, esos espacios en donde podemos entregar, sigo hablando de entregar esta información a nuestros hijos, que busquemos esta forma de que sean con herramientas para que realmente las integren a su vida. Por eso lo fundamental en las escuelas, colegios, universidades. O sea, yo digo, si tuviéramos dentro de nuestras mallas curriculares también este tema, estaríamos construyendo seres humanos dueños de sí, parados en su momento y escogiendo la vida que quieren tener, descubriendo cuál es la calidad. Y ahí el tema es que si yo me hago cargo de mí, si yo empiezo a construir la vida que quiero, eso tiene repercusión porque ya le miro al otro y a la otra de una forma distinta, ya le miro desde el respeto, desde el valor que yo me doy, ya le estoy mirando al otro y a la otra desde esa valoración. Sin querer contar parte de la serie, ni la serie, es eso justamente a lo que nos enfrenta. Estas redes que les llenan, que nos llenan de información. Estos grupos, los incel, por ejemplo, como tú decías, yo no sé, tal vez como precisión, yo no sé si es el feminismo como tal el que generó esta confrontación y dio origen a estos grupos. Yo creo que más bien el feminismo lo que hace como propuesta es lo contrario, es la equidad, exacto, es decir, y equidad, igualdad, pero desde una propuesta filosófica para todos. ¿Por qué yo me alineo totalmente con esto? Porque desde su filosofía lo que se propone es un cambio en las relaciones. Y en las relaciones estamos hablando de hombres y mujeres, no solo de mujeres, ni solo de hombres. Entonces, desde ahí, desde tener una mirada en nuestra sociedad con equidad, desde la equidad, un discurso potente desde la equidad, mostrando los beneficios que tendría vivir en una sociedad así. Entonces, eso sí va a ser como esta repercusión en las personas que estamos y realmente invitarnos de forma verdadera, de forma real. Es que ya ni siquiera sería una invitación, es que ya ni siquiera sería una propuesta, es que ya sería una forma de vida, es que ya sería una apuesta normalizada. Así como he normalizado la violencia, he normalizado que hayan estos grupos, porque lo que tú decías, estos grupos tienen, además de lo que se sabe, han fomentado los feminicidios. De hecho, la serie se basa en una historia y se basa porque el director, el guionista y el productor se inspiran, si puede ser la palabra, porque se inspiran en un hecho que sucede en la vida real. En la vida real. Claro. Entonces, y desde ahí empiezan a replantearse como seres humanos ellos qué está pasando. Exacto. Y si tienen las posibilidades de trasladarles a algo que es maravilloso, que es el cine, que es la televisión, ¿cierto? Permite hacer un debate más amplio. Por eso para mí también en esto es como las campañas masivas de sensibilización serían como también una alternativa súper válida, súper útil. Porque dime tú, imagínate que en medio de, estoy pensando, nuestros buses que a veces has visto que pones propaganda que hay, o el tranvía tiene propaganda, ¿qué pasaría? Siempre ando pensando estas cosas. ¿Qué pasaría si en el tranvía estuviera puesto una frase que nos esté invitando a hacer deconstrucciones sociales? Y que eso esté circulando por todo lado. O en los buses, o en esos medios masivos, y seguir encontrando medios masivos. Yo creo que el tema sigue siendo, primero, convocar a este desarrollo personal, a este desarrollo, y de ahí echar para adelante con nuevas estrategias, porque hay mujeres y hombres maravillosos que están creando y que están haciendo cosas súper importantes para que todos nos desarrollemos, porque al final del día el cuento es para todos, porque los beneficiados vamos a ser todas y todas, no solo mujeres, no solo hombres, se vuelve un tema de ser humano en este planeta.
Muchísimas gracias, Maya. Muchísimas gracias, René. Hemos aprendido un montón. Noto que están sincronizados. Hay una sinergia hermosa en nuestros invitados en este primer episodio que tenemos sobre el techo de cristal. Yo le prometí a la audiencia contarles un poquito qué significaba el suelo pegajoso, va de la mano con el techo de cristal, es otra metáfora y justo lo que quiere decir, ¿no? Que las mujeres estamos como queriendo despegarnos todo el tiempo del suelo y es que nos cuesta mucho más ese suelo pegajoso, queremos hacer cosas y es metida de pie y de tal, no nos deja la sociedad, ¿no? Este sistema homogénico que tenemos. Yo quisiera cerrar ya como a manera de conclusión de los temas tan lindos que han tocado. Me encanta la campaña que va a hacer Guaponi, me encantan los consejos que ha dado René sobre las nuevas masculinidades y cómo pensar y ser conscientes y cómo hacerles más real lo que oímos. Pensamos que está bien, pero no lo vivimos como todos los días pie a pie. Yo creo que una de las soluciones puede ser estos talleres de masculinidad continuos que no queden solo ahí y estas campañas de comunicación como la que va a ser Guaponi, continuas, longitudinales, que sean medidas los cambios pre y post a lo largo de los años, o sea, y que no paren. Tendría que ser 12 meses, como decían, 12 meses, 12 causas, que sea así, que no paren porque es un problema que cada día va a más. La cultura del odio, los discursos de odio nos golpean cada vez más fuertes desde las redes sociales y nuestros niños, niñas lo están normalizando. Y no hay que desdibujar la razón de ser de un movimiento tan bonito como es el feminismo, que es de hombres y de mujeres, pero ha sido desdibujado y a veces sí ha habido culpas de lado y lado para que se desdibuje. Que yo hablaba justo de eso de de ser radical y llevarlo a la mala, ¿no? Sería tan hermoso lo que tú dices, que existe esa materia, ¿verdad?, transversal de trabajo de autoconocimiento. Mucha gente le llama así como talleres hasta de inteligencia emocional, regulación de emociones desde chiquitos. Y hay algunas escuelas, algunas guarderías que ya empiezan a trabajar estos temas, pero deberíamos de hacerlo, ¿no? Como que viviríamos más relajados. Imagínense, primero uno llega a la escuela, a la guardería, media hora de meditación. Bueno, viviríamos en un oasis, pero bueno, poco a poco, ¿no? Hay que soñar lindo, ¿no? Hay que desdibujar, sí, soñar bonito, porque sí puede ser realidad. Yo creo que sí todos nos ponemos. Sí, totalmente. ¿Alguna frase de cierre, René? Sí, voy a decir algo que me parece que va con el tono. No lo voy a decir bien porque le tengo cambiada, pero me gusta mucho. Es una frase de, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es una escritora de Estados Unidos, que ganó el premio Nobel de Literatura, pero no me acuerdo el nombre, qué pena. Ella dice, no lo dice así, ojo, no, pero me parece que queda súper bien y es como me acuerdo, más bien dicho. Solo se vive una vez en la infancia, lo demás es pura memoria. Entonces, lo importante que es construirles a nuestros hijos un mundo diferente, un mundo que no sea cruel, que no sea lleno de odiadores, un mundo hostil, ¿no? Sino, de verdad, están ahí las bases de lo que probablemente van a hacer en el futuro y cómo van a concebir el mundo. Lindísimo. ¿Y tú, mi Maya? A ver, a mí me parece que yo creo que ya estamos viviendo una sociedad distópica, una sociedad de caos. Sin embargo, ahí me encuentro con muchísimo entusiasmo porque las apuestas, los esfuerzos que veo que se hacen a diario desde las mujeres, desde los hombres, por contribuir en las transformaciones necesarias o evidentes, son permanentes. Y a mí, en lo particular, involucrada en este trabajo ya algunos años, me sigue llenando de ilusión. A pesar de estar en sociedades que ya son caotizadas, seguimos encontrando el optimismo para seguir trabajando, porque al final del día yo creo que todas a este planeta vinimos para hacer aprendizajes, para descubrir quiénes somos, para posiblemente aprender a ser felices. Y este es el camino, este es, uno de los caminos que nos pueden estar contribuyendo para eso. Entonces, al final del día es ese optimismo de
de saber que hay montones de gente en este mundo que está contribuyendo para que intentar hacer cambios para todos y para todas. Hermoso. Yo les digo que desde la academia tengo la suerte de vivirlo todos los días. En serio, nuestros chicos y chicas están muertos de ganas de dejar este mundo mejor que de lo que ellos le han encontrado a este mundo. Siempre tienen ganas, tienen sueños, y con eso nos despedimos, ¿no? Les agradezco muchísimo haber compartido todo lo que saben, Maya, René, y a nuestra audiencia les invitamos a escucharnos en nuestro próximo episodio, que vamos a tratar sobre sexualidad y menopausia, un tema que nos golpea de fondo a todas las mujeres que están en mi edad, sobre todo. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.